Muy buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos a una nueva emisión de El Ágora. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. Y es para nosotros un gusto estar nuevamente con ustedes para comentar sobre temas de interés nacional, temas que tenemos que solucionar, como el de la seguridad, que vamos a abordar hoy junto con el activista social Pedro Cruz. El pasado lunes, apreciables televidentes, salió una estadística del número de muertos que hubo durante el mes de enero. 488 contabilizados según el INASIF. Y estoy mencionando la fuente ya que parte de lo que vamos a conversar con nuestro invitado hoy es esa diferencia que existe entre los números que nos presenta el Ministerio de Gobernación y los números que presenta el INASIF, y vamos a agregar otra variable, la de los observatorios ciudadanos, que rara vez coinciden. Yo en lo particular creería que si el INASIF directamente se va a encargar de los muertos, pues habría que darle cierta credibilidad al número que ellos presentan como el mínimo de asesinatos que ha habido en un periodo determinado en nuestro país. Lo interesante de este dato es que es mayor que el número de asesinatos que hubo en el mes de enero del año 2014. Por supuesto que es una ironía, cuando apenas el 14 de enero de este mismo año, el presidente Otto Pérez Molina declaró que 2015 iba a ser el año de la no violencia. Vaya pues cómo hemos empezado esa no violencia en nuestra Guatemala, cuando ni siquiera ya en un funeral se encuentra la gente en paz. Sin duda tenemos serios problemas. El número de teléfonos robados al mes no baja. Tal vez los han dejado reportar por todos los problemas, sobre todo a raíz de la aprobación de una ley sumamente discutida el año pasado. Y de las extorsiones no se diga. Solo esta semana nos topamos con el hecho de que en una escuela dejaron de dar clases los maestros, ya que les estaban solicitando, en un principio se creyó pandilleros, 25,000 quetzales a cada uno de estos. Ahora ha ido cambiando las versiones y las hipótesis, y hasta se ha llegado a mencionar que puede ser que sea un estudiante u otro maestro que esté inconforme con la escuela, con sus compañeros. Bueno, quién sabe. La realidad, amigos, es que en nuestro país, en lugar de que el presidente haya cumplido con su promesa primordial de dar seguridad, lo que ha pasado en estos últimos 4 años es muy poco. Podríamos decir que ha subido la delincuencia y la criminalidad comparando los números que recién les mencioné. ¿Qué significa esto? Que nosotros los ciudadanos vamos a tener que hacernos plenamente cargo de velar por nuestra vida, por nuestra propiedad y por la de nuestros seres queridos. Pues bueno, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Pues al fin no podemos, amigos, renunciar a ese derecho primordial de todo ser humano a defenderse. Y pareciera ser que si queremos de alguna manera tener cierta tranquilidad, deberemos cooperar los unos con los otros, que entiendo es parte de los proyectos en los cuales se ha involucrado nuestro invitado hoy, a quien le vamos a dar la bienvenida para que nos comente de estos y otros temas que son sumamente relevantes para aquellos que queremos construir en Guatemala y hemos elegido este país para vivir. Pedro, muy buenas noches, bienvenido a El Ágora. Hola, muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes compartiendo este programa desde hace ya bastante tiempo que los miro en la tele y me había gustado pues en alguna oportunidad poder venir a compartir aquí con ustedes. Pues qué bueno, Pedro, que finalmente lo podemos hacer. Muchas gracias. Y pues bueno, ya me escuchaste mencionar algunos de los datos en lo que respecta a 3 temas: asesinatos, robos, extorsiones, pero a eso podemos sumar muchísimos más: violaciones, secuestros, etcétera. ¿Cuál es tu visión de este tema y cuál es la información que tú tenés que podemos compartir con nuestros oyentes antes de que entremos a las medidas que podemos tomar para que no, pues para cuidarnos nosotros mismos y
tener la esperanza de que algún día los gobernantes cumplan con su función primordial? Bueno, en primer lugar, pues me gustaría compartirles que luego de varios años de estar intentando comprender este fenómeno de la inseguridad, de la violencia que hay en Guatemala, pues he aprendido varias cosas. Principalmente que este problema no debe de recaer al 100% en nuestras autoridades, sino que también nosotros como ciudadanos debemos de involucrarnos de manera más activa para lograr corregir este problema y para que lleve un rumbo donde nos podamos sentir seguros como ciudadanos en un país que tiene todo para que sea un país donde podamos vivir en paz. Pero antes de entrar en todo eso y de que podamos volver a regresar a lo que les estoy introduciendo de este tema, me gustaría comentarles que varios datos estadísticos. En primer lugar, en Guatemala lamentablemente muere una persona cada entre 90 y 100 minutos al día. Una persona está falleciendo a causa de la violencia. Es un fenómeno que se da de jóvenes contra jóvenes y donde la mayoría somos los hombres, tanto como víctimas como victimarios. Casi un 97% de los casos se da entre hombres jóvenes contra hombres jóvenes. En la gran mayoría de los casos se da de esa forma. ¿Miembros de pandillas? Sí, en una gran mayoría miembros de pandillas, ataques directos. Y en los últimos meses, tal vez en los últimos años, nos hemos dado cuenta que ya ni siquiera son los jóvenes los que atacan, sino que ya están utilizando la figura del niño para que el niño sea el que ataque, y pues tienen unas medidas muy bajas, correctivas, y luego el niño vuelve a salir a delinquir a la calle, ya habiendo sido aceptado en algunas ocasiones por una pandilla. También es importante que tomemos en cuenta que el 10.81% del presupuesto del país está destinado para la seguridad. Realmente es muchísimo dinero lo que se le está invirtiendo a la seguridad, y pues no vemos resultados claros. Yo personalmente considero que cuando estamos hablando de las estadísticas de que si sube, si baja, todavía tengo mis dudas sobre los datos que presentan algunas instituciones oficiales, que si bien es cierto, cuando hablamos del tema de seguridad, también debemos de trabajar en el tema de la percepción, porque muchas veces nos podemos sentir que estamos muy inseguros, pero también los datos estadísticos pueden mostrar o que estamos arriba o que estamos abajo. Mi percepción en este momento es que estamos viviendo en un país inseguro, un país donde no podemos ir en el carro con las ventanas abiertas, por ejemplo, porque tenemos temor de que nos vayan a asaltar. No podemos tampoco subirnos al transporte público porque tenemos temor de quién va a estar a nuestro lado. Incluso, como dato interesante, en una feria que tuve la oportunidad de asistir de emprendedores, ya estaban vendiendo unos dispositivos en los que uno se metía su licencia y el dinero y se lo escondía en el pie. Imagínense el nivel que hemos llegado para poder sentirnos, pues de cierta forma, proteger nuestros documentos y proteger algo del dinero que tenemos. Entonces, la percepción es que vivimos en un país inseguro, y los resultados estadísticos que nos están mostrando las instituciones oficiales nos dicen que la situación ha mejorado. Pero fíjate que no todos los datos estadísticos, porque si agarramos esta cifra de las muertes violentas que se dan día a día en Guatemala, obviamente hay variaciones entre los datos que presenta la Policía Nacional Civil y los datos que presenta el INASIF. Tiendo a creerle un poco más al INASIF porque los datos que ellos presentan son de autopsias que realizan, o sea, ahí tenían el cadáver, pues, o sea, no es como que repitan la autopsia varias veces en el mismo cadáver, ¿verdad? Entonces, por lo menos ahí están los cadáveres.
Puede ser que sea mayor, eso sí, o sea, esos son solo los cadáveres que llegaron al INASIF. Puede ser que sea mayor, pero por lo menos eso nos da una cifra mínima de muertos, y ahí está la evidencia, como te digo, ahí está el cadáver, ¿no? La diferencia es un 7%. La Policía Nacional muestra que hemos mejorado en un 18.5% y el INASIF que hemos mejorado en un 11%. Esa es la... Pero fíjate que la estadística que utilizan para mejorar es con relación a la población, pero si ves la cantidad de muertos sigue siendo básicamente la misma, o sea, empezó este gobierno con 17 muertos al día y ahorita va por 16 muertos al día, pero para efectos prácticos realmente es muy poco la variación que ha tenido. Esa cifra que utilizó el gobierno ahorita en su tercer año, en su reporte de tercer año, más se le atribuyo al incremento en la población que a la caída. Incremento proyectado en base al último censo que a la caída de muertos, porque los muertos siguen siendo básicamente lo mismo. Lo que ha hecho es ha crecido la población, bueno, entonces por eso bajó la relación con relación a la cantidad de personas, pero la cantidad de muertos sigue siendo básicamente la misma diariamente de lo que viene desde el principio del gobierno. Bueno, realmente la cantidad de asesinatos son mayores que los que eran antes. Y si tomamos en cuenta algo muy importante, y es la guerra perdida contra las drogas, que se está peleando en nuestro territorio, además de en México y en Honduras, es probable que ese número sea mucho mayor, porque cualquier cantidad de los que aparecen hoy como desaparecidos puede ser que estén en alguna fosa común que aún no hemos encontrado en Guatemala, pero este fenómeno que se está dando en México, seguro que también se está dando en Guatemala, Pedro. No, y es un tema mucho más complicado, ya cuando entramos a hablar del narcotráfico y la famosa batalla contra las drogas. Muy personalmente, y mi punto de vista siempre ha sido oponerme a la despenalización de las drogas. ¿Por qué? Porque considero que es mucho más importante y mucho más efectivo promover la prevención de la violencia, la prevención del consumo de las drogas, pero muchas veces nos queremos ir por la tangente y con soluciones que económicamente parecieran más fáciles y más rentables, pero que a la larga no lo son. Bueno, ahí sí vamos totalmente a disentir, porque el problema precisamente es la criminalización de acciones humanas que no le corresponde a ningún gobierno ni a ningún moralista disponer qué voy a hacer yo con mi cuerpo. Y esa idea triste de que tú crees que tú puedes imponer tus decisiones a los otros, está haciendo que aquellos que reconocemos que la droga es una droga, pero el que se quiera hacer droga, que se haga droga a sí mismo, lo único que nos ha traído encima es una guerra perdida, basada en una inmoralidad que al final nos trae más inseguridad, y los gobernantes, en lugar de estar combatiendo a los delincuentes como deberían de estar haciendo, a los delincuentes me refiero a los ladrones, a los criminales, a los secuestradores, a los violadores, a los asesinos, andan metiéndose en un pleito del gobierno gringo, que ya ni siquiera los estadounidenses quieren. Ese es un tremendo error. Y quienes más han dejado indefensos, los que siguen, que cada vez son los menos mal, los que siguen manteniendo esa irracionalidad, tristemente son responsables de que los niños sean los primeros que estén pagando ese error de los adultos. Y no solo en el tema que se involucren como distribuidores de drogas, desde muy pequeños. Y estos datos tú los tenés sin duda mejor que yo, sino que se conviertan, como bien lo mencionó nuestro invitado, en sicarios. Pero bueno, de todas formas, ese no es el tema hoy, el tema de la descriminalización, porque el término correcto es eso, descriminalizar acciones humanas, el de la producción, distribución y consumo de las sustancias prohibidas por el gobierno de Estados Unidos. Y recuerden siempre, las farmacias se llaman droguerías por algún motivo, porque tú consumís drogas, Jorge consume drogas, todos consumimos drogas cada vez que vamos a una farmacia. La única diferencia es que hay algunas que han dispuesto burócratas que son más dañinas que otros, y ahora resulta que tal vez no tanto. Pero bueno, ese no es el tema. Y otro día vamos a platicar sobre ese tema más profundo. Por supuesto. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos en el Ágora. Quédense con nosotros.